Buen día a todos. Hoy vamos a presentar el tema de enfermedad de Huntington en la materia de biología molecular de la clínica. Y los integrantes de este equipo es Gutiérrez García, Maestro Saavedra, Rodríguez Tatengo, De la Cruz Bravo y Martínez Casillas. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? Bueno, es un trastorno neurogenerativo progresivo de movimiento y de la función cognitiva con problemas mentales, que son psiquiátricos, lógicamente, y como también una parte de Huntington se conoce como corea, que ahorita vamos a ver este significado, que propiamente viene del griego corios, que significa danza, ¿no? Y que simula propiamente que el paciente o la persona que padece esta enfermedad esté en un estado de embriaguez. Pero antes vámonos al paso por el tiempo, vamos a remontarnos un poco en la historia. En 1872, el médico George Huntington hizo las primeras descripciones completas de la enfermedad. ¿Cómo lo hizo? Él a los 21 años acababa de tener su licencia para practicar la medicina, después de haberla estudiado en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, de abuelo y padre médicos también, y él, al estar con ellos, bueno, sigue estas líneas de investigación propiamente. El término de corea, de etimología griega, como ya lo habíamos mencionado, ya había sido descrito por Paracelso y data desde muchos años antes, de muchos años antes ya se había mencionado esta palabra de coria, ¿no? Llegaron unas personas, maldijeron a la iglesia, hicieron una fiesta dentro de una iglesia y el sacerdote los maldijo. Y bueno, lo que cuentan los mitos es de que era algo divino también. Y un médico también muy modesto, que a su vez no le resultaba complicado que tuviera muchos términos esta enfermedad. Bueno, lo distinguía precisamente con otras corias descritas por su índole hereditaria precisamente, y es a lo que lo llevó a su reconocimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchos neurólogos en esa época estaban estudiando la enfermedad, él la describió muy detalladamente, muy detalladamente. Y también lo que escribió fue el carácter hereditario que tiene esta enfermedad, el inicio de la edad adulta, la progresión hacia la discapacidad, la asociación entre la coria y la demencia, la conducta inapropiada, el suicidio, que tan frecuentemente era, la falta de respuesta al tratamiento y la muerte precoz. Otros médicos no pudieron hacer eso, él lo hace y es como se gana el reconocimiento de muchos médicos de gran jerarquía. ¿Cómo hizo la investigación? Bueno, surgió el rastro de esta familia, localizó a dos hermanos que habían emigrado de Inglaterra hacia los Estados Unidos, propiamente en 1630, y cuyos descendientes, aproximadamente 1000, expresaron esta patología, ¿no? Y se dio cuenta que significaba que se trataba de una enfermedad con un alto componente hereditario o genético, ya que hasta el 50% hay posibilidades de obtener la enfermedad. La epidemiología propiamente afecta a uno de cada 1000 habitantes, de 10,000 habitantes, perdón, esto en los Estados Unidos, pero también la mayoría en países europeos, y se concentra en varios nichos en algunas sociedades ya bien descritas. Es una enfermedad que afecta por igual a ambos sexos y a todos los grupos étnicos por igual. Más frecuente pues son en los descendientes de europeos. La enfermedad en América, alrededor de 30,000 personas en los Estados Unidos padecen esta enfermedad, y bueno, uno de cada 10,000 habitantes, y al menos se cree que 150,000 tienen un 50% de riesgo de obtenerlo, lo que se prevé que un brote de esta enfermedad. La presión clínica, vamos a recordar un poquito también anatomía. Se produce por una degeneración de las neuronas genéticamente programadas en ciertas áreas del cerebro, con algunas vías nerviosas que ahorita vamos a mencionar, y se centra principalmente en ganglios basales, lo que es esta parte. La vemos muy, muy pegada con lo que es el tálamo. Recordando, bueno, estos ganglios basales son masas nucleares que se ubican, son subcorticales, derivan en su mayor parte del telencéfalo, que se encuentran relacionados principalmente con el control y el aprendizaje motor. Y por eso es lo que nos va a dar la presentación clínica que ahorita voy a mencionar. Y este se reconoce como el sistema motor extrapiramidal. Las vías neuronales, bueno, recordaron también el sistema extrapiramidal se va a encargar de la modulación y regulación del control. Estos son indirectos de las células del asta anterior, mientras que las vías piramidales
entre los tractos corticoespinal y corticovulvar, bueno, inervan directamente las motoneuronas de la médula espinal y del tronco cerebral, lo que es el asta anterior y algunos núcleos de los pares craneales, y que se encuentra en el bulbo raquídeo, mayormente. Bueno, estos tractos experimentales nacen principalmente también en la formación reticular entre el puente y el bulbo raquídeo. Y sus neuronas diana en la médula espinal están relacionadas con los reflejos, la locomoción, los movimientos complejos y el control postural, complementando al sistema piramidal, y estos se van a encargar ahora sí de los movimientos voluntarios. Y ahorita mis compañeros les van a explicar cómo funciona esto, pero ya de una forma molecular. Vamos a la clínica. Se caracteriza por tres fases. Una que es inicial, una que es como la media y la otra que es tardía, propiamente teniendo en cuenta de que entre más joven el paciente presente la enfermedad, menor va a ser su supervivencia. Se estima que en la fase inicial o temprana son 10 años. ¿Qué vamos a encontrar? Problemas de la conducta, torpeza, agitación, irritabilidad, paranoia, apatía, ansiedad, alucinaciones, movimientos anormales de los ojos, depresión, anosmia, movimientos coreiformes involuntarios en cara, mano y hombros. Y preceden esto a la demencia. La fase intermedia se va a presentar alrededor de los 30, 50 años, y la presentación clínica va a ser la distonía, los movimientos involuntarios, la dificultad con el equilibrio y la marcha, precisamente pues la corea propiamente, y también la marcha desarticulada, tarda el tiempo para reaccionar, debilidad general, pérdida de peso, afasia y terquedad. La fase tardía, bueno, vamos a encontrar con rigidez, bradicinencia, que es la dificultad para iniciar y continuar los movimientos, una corea grave, movimientos involuntarios, ya como si estuvieran borrachos, la pérdida de peso, la incapacidad para caminar, para hablar y problemas severos para tragar, y que estos problemas severos, lo que es la disfagia, es lo que va a llevar propiamente a la muerte. En esta enfermedad este es el factor para la muerte, muy importante. La juvenil, bueno, se manifiesta antes de los 20 años. La forma infantil, bueno, se inicia en los 10 años, y el comportamiento de inicio temprano es diferente a la adulta clásica. Hay mucho predominio de rigidez y de asinencia con movimientos coreicos menos prominentes. Una demencia temprana, se puede presentar también epilepsia, mioclonus, que es un espasmo ocular involuntario, y temblor en el transcurso de su padecimiento. Y el 5 a 12% de los pacientes con enfermedad de Huntington prácticamente se relaciona a la juvenil. Cabe aquí mencionar que es importante, aparte de atender la presentación clínica y aparte de atender la disfagia, los asuntos psicológicos, porque es complicado, muy complicado. Al paciente se empieza a aislar y existe depresión, y propiamente puede llevar esta patología hasta el suicidio, que claramente se tiene que evitar. Buenas tardes. Esta enfermedad es causada, eh, vamos a encontrar que esta enfermedad es causada por un defecto genético en el gen HTT. Este gen está localizado en el cromosoma 4, exón 1, locus 4p16.3. Este gen nos va a servir para codificar la proteína, la huntingtina. Hasta la siguiente, por favor. Vamos a encontrar que la expansión de esta mutación, perdón, va a ser una expansión del triplete CAG en el gen HTT, que es el que mencionamos anteriormente. Este tamaño de la expansión condiciona la variabilidad fenotípica de la enfermedad. O sea, no es un alargamiento específico, sino que puede ser mayor o menor dependiendo de la enfermedad. Esta variabilidad parece estar en relación con otros factores genéticos, además de la propia expansión del triplete SAG. Estos factores van a ser como el tamaño del alelo que no se expandió y algunos factores ambientales. Le das a la siguiente, por favor. Como les mencioné, no siempre hay un alargamiento del mismo tamaño. Vamos a encontrar que de 15 a 20 repeticiones de este triplete no se va a asociar a la enfermedad, ya que esta es la proteína normal, por así decirlo. Cuando ya hay entre 27 y 35 repeticiones del triplete, aún no se va a presentar la enfermedad. Sin embargo, va a existir un riesgo de que la progenie vaya a tener más probabilidad de contraer la enfermedad. ¿Esto por qué? Porque al momento de la espermatogénesis o la ovogénesis, esta
este ampliamiento del triplete se puede hacer mayor. Entonces ya con 27 a 35 puede que el hijo pueda tener mayor, que son las que vamos a ver más adelante, y tener la enfermedad. De 36 a 38 repeticiones del triplete, vamos a encontrar que tiene una penetrancia reducida de la enfermedad, no va a tener el fenotipo completo, y mayor a 39 repeticiones y ya tiene una penetrancia total. Las pruebas genéticas, en este caso, se pueden realizar, pero hay que tenerlo en cuenta éticamente, debido a que puede haber un factor predictivo para la enfermedad. O sea, tienes más de, por así decirlo, 44 repeticiones del triplete y aún no se te presenta la enfermedad, pero sabes que en un futuro se va a comenzar a expresar esta enfermedad en tu cuerpo. Entonces hay que pensarlo muy éticamente. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, hablando ya acerca de la herencia, esta entendemos que se hereda de forma autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita solamente una mutación en uno de los genes del HTT para llegar a presentar esta enfermedad. Para poner un ejemplo, cuando una persona con la enfermedad de la enfermedad de Huntington llega a tener hijos, hay una probabilidad del 50%, ya sea en uno de los dos casos, en el que cada embarazo, su hija o su hijo llega a heredar la mutación y desarrolla la enfermedad. Asimismo, encontramos otro proceso en el cual se puede llegar a heredar mediante una mutación nueva. ¿Qué entendemos mediante una mutación nueva? Que creo que ya lo he explicado también en parte mi otro compañero. Entendemos que un pequeño número de casos de enfermedad llegan a ser de manera esporádica. ¿Y esto por qué? Se debe a que ocurren al azar. Esto lo conocemos como una mutación de novo. Esto quiere relacionarse cuando hay una mutación en alguno de los familiares que presentan este gen, pero no tiene el número suficiente de repeticiones para llegar a presentarla. En tales casos, llegan a tenerse en cuenta que al realizar la historia familiar, por no llegar a presentar alguna de estas, digamos, manifestaciones clínicas, no se llegan a tomar en cuenta como que tienen alguna existencia, ya sea porque el número de mutaciones, hablando ya referidamente a las repeticiones que se llegan a presentar por estos trinucleótidos, no tienen una, digamos, una actividad tan marcada dentro del organismo. Pero al acercarse a un número de repeticiones que se le considera ya la zona de premutación, llegará a pasar por distintos procesos que llegará a generar en estos casos que la mutación llegue a llegar a una zona que se le conocemos como mutación mutación nueva. ¿Esto por qué se ocurre? Porque ya se han mencionado los procesos meióticos en los cuales hay una inestabilidad en este gen que ocasiona que en la ascendencia, digamos, siguiente ya llegan a presentarse de manera clara los síntomas. Se han realizado diferentes estudios. Entre uno de los estudios que se han realizado, se han tomado en cuenta que las mutaciones nuevas van específicamente relacionadas a la herencia que se debe a los padres, no tanto a las madres. Asimismo, para tener la relevancia de la herencia, podemos demarcar que mediante diferentes estudios se ha demostrado que solo el 3% se debe a una mutación nueva y el 97% por alelos heredados. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, ya hablando del fenómeno de anticipación, ¿a qué nos referimos con el fenómeno de anticipación? Esto quiere decir que cuando la mutación se llega a heredar y pasa a través de las generaciones, el tamaño de la repetición llega a aumentar a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hay estados en los cuales la mutación presenta un número de repeticiones constantes, pero de manera abrupta, para la siguiente generación presenta, digamos, unas 5 repeticiones más. En este caso, nos podemos ir así consecutivamente, donde se llegan a presentar repetición tras repetición tras repetición, a los cuales ya llegamos a un estado que se le llama premutación. En este estado de premutación, entendemos que va a haber un mayor riesgo en la siguiente generación de llegar a presentarlo. ¿Qué se podría hacer en este caso? Si las personas cuentan con una, digamos, una sospecha de que se tiene un número de repeticiones y se les recomienda realizarse una prueba molecular para tener una determinación de sus secuencias, esto, ¿qué les podría brindar? Decidir por ellos mismos si en este caso no quieren tener otro hijo para evitar desarrollarles esta mutación subsecuente. Y pues en estos casos, entendemos que una repetición, mientras sea más larga en el gen HD,
Esto va a generar que haya un inicio más temprano de los síntomas. ¿Qué quiere decir? Si comenzamos desde el inicio con un número elevado de repeticiones, el infante va a presentar características más agravadas, ya sea desde el momento, desde el nacimiento o de la etapa fetal, que se van a poder expresar, pues, con una mayor agresión. Continuamos con la siguiente. Bueno, rápidamente, esta diapositiva explica lo que les comenté anteriormente sobre cómo la inestabilidad inherente de la repetición del triplete es mayor en la espermatogénesis que en la ovogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la, la herencia es por parte del padre, en el hijo se van a presentar más rápidamente los signos y síntomas de la enfermedad a una más temprana edad, y los signos y síntomas van a ser por lo general más graves que si fueran por parte de la madre. Esto debido a que la alargación del triplete va a ser mayor en la espermatogénesis que en la ovogénesis. Siguiente, por favor. Hablando ya del gen Huntington, también conocido como HTT, o en su otra variante conocido también como gen HD, que significa en el idioma inglés, Huntington 16, pues encontramos que este gen, como ya se ha mencionado, codifica para la proteína nuclear huntingtina. Esta principalmente se activa en el núcleo de las células en las que se llega a expresar. Se han realizado diferentes estudios en los cuales se ha llegado a determinar que se llega a presentar tanto en células humanas como la de algunos mamíferos. Esto principalmente, a través de los estudios, se ha relacionado que se llegan a presentar altas concentraciones, ya sea en órganos como el cerebro, principalmente en las neuronas del cuerpo estriado. Asimismo, se encuentra una gran cantidad en los linfocitos, que en otros estudios han llegado a ser como, digamos, el pilar para el desarrollo de pruebas moleculares, para futuros tratamientos. Así también encontramos que se encuentran en una gran cantidad en los testículos, y encontramos que en cantidades existentes pero moderadas se llega a presentar el hígado, corazón y el pulmón. La siguiente, por favor. Se han realizado diferentes estudios en diferentes universidades, pero en este caso la que más destaca es la que se llegó a realizar por medio de anticuerpos monoclonales y policlonales por el científico Gunther Schuss en 1995. Este científico logró identificar que esta proteína estaba presente tanto en tejidos de rata, mono y humanos. ¿Esto qué nos ofrece? El poder relacionar nuevas terapias en diferentes especies para luego llegar a aplicarlas en el ser humano. Y mediante esto entendemos que pues la rata y el mono es una opción viable para tener un mayor análisis de conocimientos que aún no se han llegado a tener sobre esta enfermedad. Y pues bueno, mediante pruebas inmunoquímicas se ha llegado a determinar la existencia de la huntingtina en las neuronas, como ya se mencionó. Pero ¿qué cabe destacar en este caso? Que las concentraciones de esta proteína se encuentran en mayor cantidad dependientes de si la neurona es de un menor o un mayor tamaño. En estos casos llega a aparecer una mayor concentración en las neuronas más grandes. La siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de estos experimentos realizados por el científico ya mencionado, se ha encontrado como prueba de que las afectaciones llegan a ser principalmente en las neuronas del sistema nervioso, que en las líneas celulares de tipo linfoblastoide, estudiado en casos de enfermedad de Huntington en pacientes heterocigóticos, estas principalmente de inicio juvenil, se expresaba tanto la huntingtina normal como la mutante. ¿Qué entendemos por esto? Que la función celular llegaba a presentar una expresión de ambas proteínas, ya sea porque algunas células no lo llegaban a presentar con un gran número de repeticiones, o porque algunas no estaban totalmente afectadas. ¿Qué entendemos por esto? Que se llegó a expresar que el aumento de la expansión repetida conducía a niveles más bajos de la proteína mutante. Esto viene siendo algo irónico,
Porque en el caso del cerebro, o principalmente, específicamente las neuronas, entendemos que mientras haya una mayor presencia de la proteína mutada, va a haber un mayor número de consecuencias. Pero aquí se llega a presentar a la inversa. Mientras va creciendo este número de repeticiones en las líneas linfoblastoides, se van disminuyendo las afectaciones que llegan a causar las proteínas mutantes. Lo cual, pues, nos brindaría, si tratáramos de analizarla en cuanto a estas células, no nos llevaría principalmente a la opción correcta para su tratamiento. Siguiente. En estos casos, y hablando otra vez acerca de este gen, encontramos que el gen tiene una longitud de 180 kilobases. Por esto llega a presentar, pues, a partir de la extensión de estas bases, no solo se llega a presentar la enfermedad de Huntington, sino se llega también a presentar otro gran número de enfermedades de esta índole. Y pues asimismo, cuenta con 67 exones, entre los cuales estos 67 exones van a contar de 48 a 341 bases, entre los cuales el promedio de bases que se llegan a presentar en una forma natural de este gen es 138 kilobases. Hablando ya de la expresión de la huntingtina como proteína, encontramos que la proteína de la huntingtina tiene una estructura de alfa hélice. Esta presenta también una estructura alargada, la cual cuenta con 3 dominios principales. Estos dominios tienen la característica principal de contar con algo conocido como una terminal aminoterminal, la cual tiene dominios en la abreviatura HEAD. ¿A qué nos referimos con esto? Estas N terminales cuentan con aminoácidos como son la histidina, el glutamato, la alanina y la trionina. Y principalmente, estas llegan a presentar una estructura que la conocemos como un arreglo de tipo solenoide, que entendemos por solenoide que tiene una estructura parecida a un tipo espiral con un fondo entre ella. Y pues, esta va a tener una característica en la cual va a estar conectada a sus dominios con dominios más pequeños, lo cual le va a brindar un tipo de estabilidad en el caso en el cual nos hayan repetido un número de repeticiones de trinucleótidos muy marcados. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de la mutación, en este caso, es una expansión, como ya la hemos repetido, de trinucleótidos de citosina, adenina, guanina. Esta principalmente, pues, se encuentran cerca del extremo 5' en el gen de la huntingtina. Esta mutación, pues, se debe al aumento de esta porción. Pero, ¿qué destaca en esta porción? Porque hemos hablado que codifica la huntingtina y que las afectaciones de esta codificación son las que llegan a marcar la diferencia. Pero a partir de diferentes estudios se ha tenido en cuenta que no es tanto la proteína como tal la que causa los errores, sino el que se encuentra en este número de repeticiones en esta porción del gen, ya que esta porción del gen, en los residuos 17, cerca del extremo amino terminal, codifica para el aminoácido glutamina. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las repeticiones que se lleguen a verse aumentadas van a llegar a producir algo conocido como región de poliglutaminas. Más adelante se llegarán a mencionar que estas poliglutaminas son las que tienen un mayor impacto a la hora de ofrecerle una inestabilidad a la estructura proteica de la huntingtina. Pues bueno, mencionando de manera breve algunas patologías que cuentan con una, digamos, etiología parecida a esta enfermedad de Huntington, encontramos que hay diferentes enfermedades que se llegan ya a presentar en zonas de iniciación o en zonas de terminación, y no específicamente en esta acción primero. Encontramos ya sea algunas ataxias, el síndrome de Criss frágil, distrofias miotónicas,
y también el síndrome de X frágil relacionado al temblor y la ataxia, que estos pues principalmente se deben a otro tipo de características de bases. Siguiente, por favor. Pues bueno, las personas normales tienen un recuento de repeticiones de 7 a 35 repeticiones. Estoy hablando de lo normal. Pero ya hablando otra vez específicamente de las regiones codificantes de este gen, encontramos que, aunque no han sido estudiadas de gran manera y no tienen tanta tal vez relevancia para esta enfermedad, hablando específicamente de su gen, encontramos que adyacentemente se encuentra otra secuencia que llega a oscilar de 7 a 12 repeticiones, la cual se caracteriza por repeticiones de citosina, citosina, guanina, que va a codificar para el aminoácido prolina. Asimismo, encontramos otra que consiste en de 2 a 3 repeticiones de citosina, citosina, tianina, que no se tiene una evidencia clara aún de qué repercusiones o qué funcionalidad tenga para este tipo. Siguiente. Bueno, en cuanto a sus funciones de la huntingtina, esta tenemos que tener en cuenta que es una mediadora del transporte y de la comunicación dentro de las células nerviosas. Entre sus principales funciones vamos a encontrar la señalización química, el transporte vesicular o el anclaje del citoesqueleto para adherirse a otras proteínas y otras estructuras. Esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Esta también protege a las células neuronales del estrés apoptótico. La endocitosis mediada por latrinas, que son las lipoproteínas, y también la reparación del ADN dañado. Le hace la siguiente, vamos a ver ahora las... Ay, se me fue el nombre. Las interacciones, perdón. Vamos a encontrar que entre las interacciones de la huntingtina tiene 7 interacciones para regular las rutas celulares. Tiene 6 interacciones para dirección de interacciones proteína-proteína. Esto está muy ligado con lo que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a encontrar 27 interacciones para la regulación transcripcional, 198 interacciones para la regulación post-transcripcional y otras 23 interacciones que son como muy específicas y, bueno, ponerlas todas sería bastante largo. ¿Vas a la siguiente? Bueno, ya hablando sobre las proteínas que tienen un mayor impacto en las interacciones generadas por estas proteínas, encontramos que esta proteína de la huntingtina llega a generar al menos hasta 19 interacciones con diferentes proteínas. Algunas no tienen una, digamos, investigación tan marcada de qué efectos llegan a involucrarse, y otras encontramos que tienen un efecto muy importante en esta presentación. A continuación les muestro una tabla en la cual traté de resumir las proteínas que tenían un mayor impacto en cuanto a su interacción. Asimismo, en la segunda columna encontramos aquellas que se van a marcar si son dependientes de las repeticiones de los trinucleótidos de citosina, adenina, guanina. Y por último, en la tercera columna, la funcionalidad que estas llegan a implicar. Primeramente, encontramos que destaca la interacción generada con la alfa-adaptina C, al mismo tiempo también con la HIPJ. Estas tienen una dependencia marcada en si las repeticiones tienen un impacto en esta. Esto quiere decir que, como está marcada como sí, si tiene un gran número de repeticiones que ya se considera una proteína mutante, no llegue a generar su efecto. ¿Esto qué función llegaba a generar en su estado normal? Pues promovía estados de endocitosis. ¿Esto qué hacía? Que hubiera una interacción entre el medio externo y el medio interno, ya sea en cuestiones postsinápticas de las células nerviosas, y que estas, al verse mutadas, llegan a tener un gran impacto en la interrupción de estos procesos y no haya una buena comunicación celular. También tenemos, por otra parte, a la proteína CBP. Esta también es dependiente de las repeticiones.
de estos nucleótidos. ¿Y esta qué función tiene principalmente? Que cuando la proteína no está mutada, esta a través de unas interacciones celulares llega a producir un contacto con esta y le sirve como coactivador transcripcional. Este coactivador transcripcional pues tiene su efecto principalmente marcado en una actividad acetiltransferasa. ¿Qué entendemos por una actividad acetiltransferasa? Esta proteína se va a encargar ya sea de acetilar o desacetilar las histonas en diferentes genes. Esto le va a promover a la célula pues que principalmente tenga una regulación entre la expresión de aquellos genes que desean, digamos, sufrir los procesos de traducción y transcripción hacia algunas proteínas, o ya sea reprimirlos. Esto principalmente, pues sabemos que hay proteínas o genes en específico que a lo largo de la edad o en momentos exactos tienen que ser detenidos para evitar su expresión y que no generen un daño mayor a la célula. Otros dos proteínas que también destacan es la HIP1, que entendemos esta como la proteína relacionada a la enfermedad de Huntington tipo 1. Esta también es dependiente. ¿Y para qué sirve esta? Esta va relacionada a procesos apoptóticos, en los cuales estas, al llegarse a expresar principalmente en el estado de enfermedad, va a originar que los procesos de apoptosis que se llegan a generar comúnmente para, pues digamos, la regulación celular y evitar y generar la eliminación de células con algún potencial maligno, se vea disfuncional. Y esta llegue a generar que haya una supervivencia de células que no, o proteínas no deseadas que circulen en el organismo. Asimismo, también tenemos la HPA tipo 1, que esta es conocida como la proteína relacionada a la huntingtina tipo 1. Esta también es dependiente y pues principalmente va a estar caracterizada por servir como tráfico de membrana. ¿Esto qué quiere decir? Que va a funcionar como mediador entre la comunicación, también, como se mencionó la alfa-adaptina, en procesos de endocitosis o exocitosis, ya sea recibiendo señales del exterior o comunicando o excretando algunas proteínas hacia otras células vecinas. Y por último, tenemos la P53. En estos casos, se ha determinado que no importa si el número de repeticiones es bajo o es alto, es decir, no importa si está mutado o está en su forma normal, porque va a seguir generando su función actual. Y pues, ¿para qué se relaciona esta? Va a tener un proceso en el cual su función es un factor transcripcional. Como ya se han mencionado en otras patologías, este P53 tiene una gran relevancia, pues llega a funcionar como aquel expresador de genes, asimismo como aquel mediador o regulador de estos mismos. La siguiente, por favor. Hablando ya un poco específicamente sobre algo que se mencionó de manera breve al inicio, entendemos que también existe asimismo una clasificación de los alelos mutados. Esta clasificación principalmente fue ofrecida por el laboratorio I-Comité o laboratorio comité del instituto llamado Huntington Disease Working Group, el cual diferencia esta clasificación a los alelos en 5 tipos principales. Primeramente encontramos los alelos normales. Esto quiere decir el número de repeticiones que tiene que estar de base para que se llegue a expresar esta proteína de manera adecuada, en el cual encontramos que los alelos cuentan con de 26 a menos de 26 repeticiones de citosina, adenina, guanina. En estos casos, pues no es patológico. Y llegan a segregar como repeticiones polimórficas estables. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber una variación entre tanto en las repeticiones, ya sea de un número más, un número menos, pero no llega a producir un efecto tan potente en los procesos de meiosis. Esto principalmente se llega a entender que en el 97% de los porcentajes de meiosis no hay ningún cambio en su repetición. Encontramos que en la tipo 2, también conocida como alelo normal y mutado al mismo tiempo, se relaciona principalmente a los alelos que cuentan con 27 a 35 repeticiones de este trinucleótido. En esta encontramos intervalos referidos
en los cuales llegamos a presentar rangos de inestabilidad meiótica, es decir, que en los procesos de la interacción de los gametos y la formación de un embrión llegue a producirse esta falla, o ya sea la entendemos como un alelo intermedio, en el cual no estamos ni mal, pero podemos conducir a este número de repeticiones a un estado peor por el proceso ya mencionado de anticipación. Esta asimismo no produce el fenotipo de esta enfermedad, o sea, no se llega a llegar a encontrar ninguna de las características, ya sea clínicas o cognitivas, que son características en esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, en el tipo 3 encontramos los alelos de este gen, del gen HD, el cual cuentan con una característica de penetrancia reducida. Esto principalmente se relaciona a los alelos que cuentan de 36 a 39 repeticiones. Estos sí tienen una actividad meiótica inestable, es decir, en cualquier caso, al tener, pues digamos, un descendiente, a la hora de este proceso meiótico, sí vamos a llegar a presenciar los efectos producidos por este gen mutado, y los cuales pues ya se pueden definir como que van a producir la enfermedad de Huntington. Entendemos en el tipo 4, son aquellos alelos que tienen una penetrancia completa. Esto que entendemos que para llegar a clasificarlo de manera oficial como una enfermedad de Huntington a partir de análisis moleculares, tenemos que encontrar que hay más de 40 repeticiones de esta repetición de trinucleótidos, y estos de manera clara van a presentar el fenotipo de la enfermedad de Huntington, o sea, no va a haber ninguna duda de que cuente con esta enfermedad. En el peor de los casos, el alelo puede presentar un tipo de especie llamada mosaicismo, en el cual esto va a tener una gran penetrancia aún más que la anterior, porque ya va a estar implicada en una inestabilidad mitótica y una estabilidad meiótica. ¿Esto qué quiere decir? Tanto en la producción de la replicación celular de manera normal, vamos a encontrar este error, así como presentada en los tipos anteriores de alelos relacionados principalmente a los procesos de meiosis. Y pues bueno, estas se han descrito que se encuentran principalmente en los estudios, en las áreas cerebrales y en las células germinales principalmente masculinas. Además, aparece que este tipo de mosaicismo se relaciona principalmente a los casos de inicio juvenil, que están asociados con un gran número de expansiones que ya se consideran ahora sí de manera, digamos, abrumadoras. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando más en lleno con los errores de la huntingtina, y teniendo en cuenta las funciones que mencioné anteriormente, vamos a encontrar que entre los errores hay implicaciones en el citoplasma neuronal, el pericardión, las fibras nerviosas y las terminaciones sinápticas, ya que no van a tener como la protección de la huntingtina. También se puede presentar atrofia cerebral y con la degeneración de las neuronas espinosas medianas, primero en el putamen y luego en el encéfalo en general. Esto debido a la formación de la huntingtina. Vamos a encontrar también que las neuronas estriales y corticales contienen inclusiones intraneuronales nucleares. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Veas a la siguiente, por favor. Bueno, estas inclusiones que mencioné se van a dar debido a que la proteína anormalmente larga de la huntingtina se va a desprender y va a formar fragmentos tóxicos, que son estos los que se van a acumular en las neuronas. Estas son las inclusiones. Debido a esto se van a interrumpir las funciones normales. Primero vamos a encontrar una pérdida de la función de la reparación del ADN. Esto debido a que vimos que una de las funciones de la huntingtina era la reparación del ADN justamente. Y esto en la vejez, a lo largo del tiempo, se va a generar una acumulación de este daño del ADN que no se reparó anteriormente. Las regiones del cerebro que ayudan a coordinar el movimiento, a controlar el pensamiento y las emociones, que son, como ya lo vimos, el cuerpo estriado y la corteza cerebral, se ven particularmente afectadas por este proceso de las inclusiones y el daño del ADN. También vamos a encontrar que un exceso de la poliglutamina va a hacer otro tipo de inclusiones intraneurales nucleares, que estas van a ser inmunoreactivas anticuerpos. Veas a la siguiente, por favor.
Ya mostrándolo como una, digamos, especie de secuencia para que se lleguen a producir estas inclusiones, primero entendemos que el exceso de poliglutamina va a inducir cambios conformacionales en la huntingtina. Esto quiere decir que al expresarse ya, como hemos mencionado, esta región de poliglutaminas, las proteínas huntingtinas mutadas van a tener, como se menciona en el paso del siguiente, van a generarle una inestabilidad debido a su región aminoterminal. Estas principalmente por los, digamos, procesos celulares van a ser reconocidas como un plegamiento anormal. ¿Esto qué quiere decir? Que va a generar procesos en los cuales haya una activación de diferentes, digamos, líneas celulares que lleguen a atacar esta región terminal. Esta específicamente se ha relacionado, aunque no se tienen específicamente relacionadas qué tipo de anticuerpos son, se relacionan a que se deben a caspasas específicas, las cuales no tienen un nombre definido y que van a llegar a generar la eliminación de este extremo. Al eliminar este extremo, van a ocasionar que los restos generen la formación de estos agregados nucleares. Cuando ya hay un gran acúmulo de esta formación de agregados nucleares, va a llamar o va a cambiar su, digamos, denominación hacia una inclusión intranuclear neuronal, las cuales estas ya van a generar un mayor impacto en el organismo. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, estas inclusiones, como ya mencioné, van a generar un acarreo o atracción de otros complejos proteicos. Pues se puede decir que esta región aminoterminal que presentan esta poliglutamina tiene una interacción con complejos proteicos, además de que llega, digamos, a generar una nueva interacción también con anticuerpos inmunoreactivos, los cuales van a, digamos, a empezar a hacer su desorden dentro de la célula, ya sea a partir de acumulación de desechos de otras proteínas que no tienen nada que ver con esta contentina, así como un ataque continuo a este tipo de líneas celulares. Esto, a la larga, va a generar una interrupción de actividades y esta interrupción se va a apreciar principalmente en los procesos de reparación y transcripción debido a estas inclusiones. Ya cuando se han producido demasiadas interrupciones en las actividades, ya, tanto en la reparación como en la transcripción, como en los procesos ya mencionados de endocitosis, van a llevar a la célula a un estado de degeneración neuronal. Cuando este estado de degeneración neuronal ya es muy agravado, ya sea por los estados de la vejez o otras cuestiones, van a llegar a producir la apoptosis neuronal, lo cual va a, digamos, agraviar aún más los síntomas de todo esto. Aún así, se han tomado en cuenta en diferentes estudios que se han realizado que esto puede ser un efecto beneficioso. Aquí entendemos por esto que este acarreo y atracción de otros complejos también relacionados a estos restos de huntingtina pueda ocasionar que una misma célula sirva como un tipo de reservorio para que aquellos acúmulos que se podrían llegar a formar en otras células se vean dirigidas principalmente a estas. Esto quiere decir que mientras una presente esto, puede ayudar a las otras a que solo esta termine en la apoptosis neuronal y los restos no se lleguen a intervenir en el resto de células. Aquí entendemos por esto que si esto solo se llega a presentar en algunas células y esta enfermedad te llega a pegar en edades mayores de edad, podría servir para que la degeneración neuronal o degeneración total de una área cerebral no se vea tan afectada de manera tan drástica, ya que va a comenzar paulatinamente con solo específicas áreas y no de manera general hacia todas. Por eso se ha tratado de ver como una alternativa, aunque no se ha propuesto nada como tal para un tratamiento terapéutico de origen molecular. Bueno, pues continuamos con la siguiente. Bueno, para llegar al diagnóstico de esta enfermedad, lo primero es hacer un diagnóstico preliminar y este se basa principalmente en preguntas, examen físico general y revisión también de antecedentes médico-familiares y exámenes neurológicos y psiquiátricos. Para empezar, en el examen neurológico, un neurólogo te va a hacer preguntas y te va a realizar algunas pruebas simples, como podría ser tus síntomas motores, tus reflejos, la fuerza muscular y tu equilibrio. Otros serían síntomas sensoriales. En este puede incluir el sentido del tacto, la visión y la audición. También los síntomas psiquiátricos, que es el estado de ánimo y mental de la persona. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
Gracias. En el análisis neuropsicológico, el neurólogo va a realizar algunas pruebas estandarizadas para evaluar las siguientes cosas: la memoria, tu razonamiento, la agilidad mental, el conocimiento de idiomas y el razonamiento espacial. También se puede realizar una evaluación psiquiátrica. Esto es ya cuando te mandan con un psiquiatra para que te examine y busca series de factores que contribuyan a un diagnóstico, como puede ser tu estado emocional, tus patrones de comportamiento, calidad de juicio, signos de trastornos de pensamiento o alguna evidencia de abuso de sustancias. Después de eso, se harán diagnósticos por imágenes y se verá la actividad del cerebro. Lo que veremos en los exámenes de imagen sería una dilatación de los cuernos frontales de los ventrículos laterales, también atrofia del núcleo caudado y el putamen, así como también los surcos de la conectividad cerebral van a predominar a nivel frontal. ¿La que sigue? Las pruebas de biología molecular sería por amplificación de PCR en Southern Blot, para luego ser visualizados por una autorradiografía para estimar el número de repeticiones de la CAG. Existen también pruebas genéticas de predictividad para ver si eres propenso a esta enfermedad. Si tienes antecedentes familiares y no tienes síntomas, por ejemplo, puedes ir a un análisis predictivo para ver si tienes esta predisposición a la enfermedad. Esto en caso de que quieras, por ejemplo, no tener hijos, para que no tengan el riesgo de tener esa misma afección. En cuanto al tratamiento, no existe una cura como tal para la enfermedad de Huntington y no hay una forma conocida para detener el empeoramiento de la enfermedad. El objetivo del tratamiento simplemente es reducir síntomas y ayudar a la persona a valerse por sí misma el mayor tiempo posible. Ningún tratamiento puede alterar el curso de la enfermedad de Huntington, pero los medicamentos pueden aliviar algunos síntomas de los trastornos psiquiátricos y del movimiento. Además, múltiples intervenciones pueden ayudar a una persona a adaptarse a los cambios en sus capacidades durante cierto tiempo. Es probable que los medicamentos evolucionen en el curso de la enfermedad, dependiendo de los objetivos generales del tratamiento, y además, algunos medicamentos que tratan algunos síntomas pueden producir efectos secundarios que empeoran los demás síntomas. Los objetivos del tratamiento se revisan y se actualizan periódicamente para que se ajusten al desarrollo de la enfermedad. Los pacientes con enfermedad de Huntington pueden no necesitar tratamiento farmacológico en temporadas de buena evolución si son breves y no hay comportamientos asociados peligrosos. ¿Pueden darle a la siguiente, por favor? Los medicamentos para los trastornos del movimiento comprenden los siguientes. Incluyen la tetrabenazina y la deutetrabenazina. Ayudan a reducir movimientos espasmódicos y de contorsión involuntarios. Sin embargo, estos medicamentos no tienen ningún efecto en la progresión de la enfermedad. Los efectos secundarios incluyen somnolencia, agitación y el riesgo de empeorar o desencadenar depresión u otras afecciones psiquiátricas. Medicamentos antipsicóticos como el haloperidol o la flufenacida tienen el efecto secundario de suprimir estos movimientos y pueden ser beneficiosos para tratar la coria, pero estos medicamentos empeoran la distonía, la agitación y la somnolencia. Otros medicamentos como la risperidona o la olanzapina y la quetiapina pueden tener menos efectos secundarios, pero deben usarse en dosis reducidas ya que empeoran los síntomas. ¿Pueden darle a la siguiente, por favor? Medicamentos para los trastornos psiquiátricos varían según el trastorno y los síntomas. Entre los antidepresivos está el citalopram, fluoxetina y cetralina. Son tranquilizantes que pueden ayudar a controlar la ansiedad, y el litio puede recetarse para combatir la excitación patológica y los cambios de ánimo. Los efectos secundarios son náusea, diarrea, somnolencia y presión arterial baja. También pueden necesitar medicamentos para ciertos rituales obsesivos compulsivos
que algunos pacientes generan. Los medicamentos antipsicóticos como la quetiapina, risperidona y olanzapina pueden inhibir los ataques de violencia, agitación y otros síntomas de los trastornos de psicosis, pero no se recetan porque forman una contractura muscular llamada distonía y pueden empeorar la afección, causando rigidez y agarrotamiento. También pueden crear efectos secundarios graves, llegando hasta la sedación. Por esto deben usarse en menores dosis. Las dosis de antipsicóticos se incrementan hasta que se desarrollan efectos adversos intolerables o los síntomas están controlados. Los estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudar, pues, a evitar altibajos emocionales o evitar el trastorno bipolar. Son anticonvulsivos como el valproato, carbamazepina y la motrigina. La mayoría de los medicamentos usados para los síntomas de la enfermedad tienen efectos secundarios como fatiga, inquietud e hiperexcitabilidad y pueden ser difíciles de distinguir entre si es un síntoma o es un efecto secundario del medicamento. Pueden darle a la siguiente, por favor. La psicoterapia. En esta, un psiquiatra o psicólogo puede proporcionar una terapia de conversación para ayudar a los problemas de comportamiento y desarrollar alguna estrategia y manejar expectativas durante el proceso de la enfermedad, facilitando una comunicación entre los familiares y el enfermo. Pueden darle a la siguiente, por favor. Tenemos la terapia del habla. La enfermedad de Huntington puede afectar significativamente el control de los músculos de boca y garganta, que son esenciales para hablar, comer y tragar. En estos, un terapeuta puede ayudar a mejorar la capacidad de hablar claramente del paciente o puede enseñarlo a usar dispositivos de comunicación. Esto como, por ejemplo, una pizarra que exponga imágenes de artículos o actividades. También puede ayudar a evitar las dificultades que tienen a la hora de comer y tragar. Siguiente, por favor. Un fisioterapeuta también puede ayudarle a enseñar a ejercicios adecuados y seguros que aumenten su fortaleza, flexibilidad, equilibrio y coordinación. Estos pueden ayudarle a mantener la mayor movilidad durante el mayor tiempo posible y puede reducir el riesgo de caídas. Hay instrucciones sobre una postura adecuada y el uso de apoyo para mejorar, pues, como pasamanos y todo ese tipo de cosas. En el caso de necesitar una andadora o una silla de ruedas, el fisioterapeuta también puede ayudarle a hacer distintas actividades del día. Siguiente, por favor. Tenemos también terapia ocupacional que puede ayudar a la persona y a sus familiares con dispositivos de asistencia que pueden mejorar las capacidades funcionales, como pasamanos, como ya lo mencioné, que le pueden ayudar a bañarse, a vestirse, utensilios para comer y beber. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y como último tenemos el asesoramiento genético para los familiares. Como es una enfermedad progresiva, se debe conversar desde el inicio con los familiares para que entiendan cómo es el progreso de la enfermedad y los cuidados que necesita el paciente al final de la vida. Después de esto, a los familiares en primer grado de la persona con Huntington, en especial a mujeres de edad fértil y hombres que quieren tener hijos, se les debe ofrecer un asesoramiento genético y pruebas genéticas. Esto para evitar que vayan a tener alguna problemática de esta índole después. Bueno, ya hablando de una terapia novedosa que se tiene actualmente, se ha encontrado que en el campo de la investigación principalmente se trata de relacionar que la expresión de este gen trate de realizarse en un proceso llamado silenciamiento genético, que esto va principalmente a tratar de meterle un bloqueo a este gen en el cual ya evitemos su expresión y pues ya no haya una manifestación de las características clínicas. Aunque por otra parte, también sabemos que llegará a generar tal vez un proceso en el cual la funcionalidad de esa proteína se ve inhibida. Aún así, actualmente el costo-beneficio no se ha estudiado en gran manera y pues con esto ya concluimos la presentación.